Hoy estaremos viendo la porción Vayera y le hemos colocado como título, y es la queidá o la atadura de Isaac y Yeshua. Hay una conexión extraordinaria, muy profunda entre este acontecimiento llamado la queidá y la obra redentora del Mesías de Israel, nuestro Salvador. Permítame entonces comenzar este comentario de la porción de la Torá, primero describiendo la porción de la Torá. Comprende desde Génesis 18:1 al capítulo 22, verso 24. Esta es la porción Vayera. También tiene una lectura adicional que es la lectura de los profetas. Hay una lectura en Segunda de Reyes 4, del 1 al 37, que complementa también la historia o la porción de la Torá Vayera en la lectura de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y luego también el Nuevo Testamento, que en hebreo se llama Brit Hadashah. Mateo 27 está conectado también a esta lectura principal de Génesis 18 al 22. ¿Por qué 3 lecturas? Es importante. Porque son todos los testigos. Todos los testigos de las escriturales. Dice, con 2 o 3 testigos se afirmará una verdad. O sea, cuando usted tiene 3 testigos, eso es normativo. Eso es que se establece un procedimiento y se establece también la verdad. Por eso es que la verdad tiene que estar en todos los lugares. La verdad no puede solamente ser privada, ¿no? Por eso Pablo nos dice que la interpretación no es privada. La interpretación de la escritura no es privada. Necesita tener testigos que corroboren su verdad. Entonces, diciendo todo esto, permítame comenzar esta porción Vayera. En la porción Vayera que estamos nosotros tratando de explicar hoy, de comentar, nosotros leemos la queidá de Isaac, en la atadura de Isaac. Este puede ser el corazón de la Torá. Sí, este puede ser la centralidad de todo lo que la Torá quiere decir, porque ese sacrificio expiatorio escenificado como una tipología en Isaac y de una manera ya fidedigna, por así decirlo, en Yeshua, es la parte central de toda la revelación. Es el punto neurálgico del plan de redención de nuestro Señor. Es tan importante este recuento de la queidá en la cultura del libro, en la cultura de Israel, mis amados, que sus ecos repercuten a lo largo de la liturgia judía. Por ejemplo, hay un gran rabino llamado Abarbanel, un gran rabino portugués que nos escribe algo extraordinario en uno de sus libros. Él dice, en la atadura o el enlazamiento de Isaac se encuentra, dice, toda la gloria de Israel y su mérito ante su Padre Celestial. Y es por eso que impregna, dice Abarbanel, todas nuestras oraciones todos los días. Esto es una gran cita. Todo lo que envuelve las oraciones en Israel envuelven, dice Abarbanel, la queidá de Isaac. La queidá, mis amados, fue el plan del Eterno, de nuestro Padre Celestial, desde el principio. Ya que el Cordero, ese Cordero extraordinario que tomó su lugar, fue creado a partir del crepúsculo del primer Shabbat. Óigame bien, en la cultura hebrea se cree que ese Cordero, que era el Cordero Redentor de la humanidad, no apareció, no, en Mateo, no apareció en Juan. Los sabios hebreos interpretan que ese Cordero fue creado a partir del crepúsculo, del primer Shabbat, cuando Dios creó la humanidad. Esto es muy importante. Eso está en un libro llamado Pesajim 54 de los libros hebreos. Hay un gran comentarista que se llama Rashi. Rashi dice algo extraordinario acerca de este comentario del Talmud. Mire que dice Rashi en su comentario. Dice, hubo un carnero que estaba preparado para esto desde los 6 días de la creación. O sea, eso no es
un plan de segunda mano, algo que apareció de repente en la historia. No, eso ya estaba pensado. Eso estaba ya premeditado, estaba ya establecido en la mente de Dios. Ese carnero que serviría para redimir a toda la humanidad. Wow, podemos darle gloria al Eterno por eso. Ahora, ¿cuál es el secreto, mis amados, de este misterioso carnero preparado desde antes de la fundación del mundo para el sacrificio o para la redención de la humanidad? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos entender? ¿Y cómo esto se relaciona con el plan de redención de Dios? Bueno, tenemos que ahondar mucho ahora en la historia que nos presenta Génesis 18, en la vida de Abraham y de su hijo Isaac. Tenemos que ver el paralelo para poder entender esto del Cordero. Primero tenemos que hacer una secuencia de la vida de Isaac. Estudiando la vida de Isaac podemos ver todo el trayecto, todo el engranaje que envuelve su parentesco, su conexión con la obra del Mesías, para poder llegar luego entonces a ese punto central neurálgico de la atadura de Isaac, ya que esa fue la décima prueba que Abraham tuvo que enfrentar en su vida, la décima. ¿Por qué 10 pruebas? 10 es un número simbólico. No dice 8, no dice 9, dice 10. Porque el 10 significa plenitud. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que Dios probó a Abraham en plenitud. Es una tipología también de las pruebas que vamos a enfrentar en nuestra vida. Dios nos probará en todas las áreas, porque nuestra fe es más preciosa que el oro mismo. Entonces, lo que Dios está haciendo es, en vez de usted pensar que Dios lo está probando para que usted falle, las pruebas no son para demostrar que usted es falto o que va a fallar o que usted es malo. No, las pruebas o que Dios no está con usted también. Hay gente que piensa que porque es probado, y muchas pruebas son muy fuertes, mis amados, como a Abraham le pasó. ¿Sabes lo que te digan a ti? Primero, una de las pruebas fue que votara a su hijo. Tuvo que salir de un hijo, votar un hijo de él. Y la última prueba, la décima, que es esta, que se trata de esta porción, fue la prueba de el sacrificio, la atadura de su hijo. Entonces, a veces nosotros pensamos que las pruebas son para destruirnos y nosotros a veces nos amargamos, nos entristecemos, nos sentimos mal, que comenzamos a echarle la culpa al Eterno, al vecino, al gobierno, a mi padre, a todo el mundo. Cuando las pruebas, mis amados, son para demostrarte a ti y a mí, los hijos de Dios, que somos más que vencedores. Es para demostrarte a ti que tú sí puedes, que no hay prueba que tú no puedas pasar. Todas las pruebas que Dios te ha traído a tu vida es porque Él sabe que te van a elevar, te van a llevar a un nivel mayor espiritual y te van a hacer acercar más a Dios. Es el método divino para que tú tengas una relación más íntima con Dios. Entonces, cuando usted esté enfrentando alguna prueba en su vida, mi amado, mi amada, lo que usted tiene es que enfocarse en su relación personal con su Padre Celestial. Debe ahondarla más, debe profundizarla más. Y en ese trayecto y en esa dinámica, usted, mi amado, descubrirá el potencial tan grande que usted tiene dentro de usted. Permítame ahora comenzar este examen profundo, un examen quirúrgico de un especialista buscando las conexiones entre la vida de Isaac y la vida de Yeshua para poder llegar luego a la atadura y lo que se logró ahí. Lo primero que debo notar en la vida de Abraham y en la vida de Isaac y en la vida de Yeshua es que los dos nacieron de una manera milagrosa. Los dos. Aunque el cordero fue desde el principio, según el Midrash, Abraham miró las estrellas y vio que él y Sara no tendrían hijos. Eso está en Génesis 15. En ese momento él va donde Dios, es como una especie de una queja y le dice: Dios, ¿quién me heredará todo esto? Este plan que tú tienes conmigo. Está bien, yo acepté el llamado, yo estoy contaminando contigo. Pero ¿quién me heredará?
Tú me has prometido grandes cosas. ¿Quién me heredará? Como que se le entró una duda a él, ya que él era estéril. Pero a Abraham parece que se le había olvidado que el llamado también, en el llamado que Dios le hizo a él, estaba incluido todo eso, la sanidad de su esposa. Entonces ahí mismo Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Cuando usted estudia esa porción bíblica, usted puede entender que no dice literalmente mira las estrellas del cielo. El original hebreo dice mira por encima de las estrellas. La pregunta sería, ¿quién está por encima de las estrellas? Sí, aunque las estrellas sí dicen que tú no vas a tener hijos, porque Dios le estaba hablando a él en el lenguaje que él entendía, un lenguaje de astrología, porque Abraham vivía en un lugar totalmente embuido en esa cultura. Él le dice, mira por encima de las estrellas. ¿Quién está por encima de las estrellas, mis amados? El Creador. Entonces él dijo, mírame a mí, yo te estoy diciendo que serás productivo, tendrás una gran descendencia. Mírame a mí que sobrepaso, en otras palabras, lo natural. Es interesante notar aquí entonces que la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí en ese momento, al creer, comenzó a desarrollarse esa sanidad en la matriz de Sara. Es interesante notar que el Eterno en ese proceso le añade una Hei tanto a Abraham como a Sara en su nombre. El nombre de Abraham cuando fue llamado era Abraham. Pero cuando él nace de nuevo, cuando él se le cuenta por justicia el haber creído la promesa de Dios, la palabra de Dios, la Biblia enseña que ya Abraham no se le comenzó a llamar Abraham sin H, sino que ahora se le comenzó a llamar Abraham con una Hei en medio de él. ¿Qué es la Hei? Literalmente la Hei es una de las letras del nombre divino, del tetragramatón, que significa el nombre de 4 letras, el nombre sagrado de nuestro Creador. Yud Hei Bad Hei en hebreo. Una de las letras de Yud Hei Bad Hei se le añade a Abraham para que él pudiera saber y entender y vivir y experimentar lo sobrenatural en su vida. Ya tú no estarás viviendo, Abraham, en otras palabras, le dijo el Señor, en un nivel natural. Sí, lo natural te dice que no será posible, pero lo sobrenatural te dice, y ahora ya tú eres un ser sobrenatural, Abraham. Te puse mi Hei en medio de ti, ya tú eres un ser sobrenatural. Los milagros serán el orden del día en tu vida. En lo natural para Abraham no habría hijos, pero para Abraham con una H en medio sí habrá hijos. El nacimiento de Isaac entonces fue milagroso. Dios tuvo que hacer un milagro muy poderoso para poder traer en existencia a Isaac. Esto es una hazaña que naturalmente, si usted se pone a razonarlo, es totalmente imposible. Sarai, mis amados, incluso cuando escuchó esta promesa, tendrás un hijo, Abraham. Ella se rió. Ella se rió porque estaba tan impactada de oír esa promesa que el Señor le estaba haciendo, que lo que le produjo en su vida fue risa. Y de ahí viene el nombre Isaac. Isaac literalmente significa risa. La Biblia dice que ni siquiera ella creyó esto. Ella no lo creía, por eso fue que se rió. Por eso la Biblia dice que ella era estéril. Génesis 11:30 dice, ella era estéril, Sarai, porque todavía se le había colocado también la H del nombre divino a ella también. Luego fue que se le llamó Sara, con la H ya incrustada en su vida. Es interesante notar que los hebreos enseñan, los sabios hebreos enseñan, que una de las maneras como revocar un decreto en la vida, un decreto que no es favorable para ti, uno de ellos es cambiarte el nombre. Dios lo que está haciendo aquí es eso. Está decretando un cambio de nombre tanto en Abraham como en Sara para que ellos pudieran vivir ahora sobre una agenda no natural, sino, mis amados, sobrenatural. Por tanto, con este milagro de nacimiento,
un patrón emerge como la deformación y la trama de un hilo oculto que se eleva y se entrelaza, mis amados, en un hermoso tapiz. Es por tanto que usted puede observar que nuestras matriarcas y muchas mujeres dentro del pueblo de Israel, todas eran estériles. Era que había un plan de Dios detrás de todo para traer una obra sobrenatural, pero conectada a la redención. O sea, dentro de la redención que estamos estudiando, mis amados, hay milagros sobrenaturales, porque esto es una agenda no natural, es una agenda sobrenatural. Es por eso que usted puede ver no solamente que Sara, la madre de Isaac, era estéril, también Rigba, Rebeca, la madre de Jacob, era estéril, también Raquel, la madre de José, también era estéril. Podemos ver también la madre de Sansón también, ella se llamaba Manoa, era estéril. Ana, ¿se acuerda de Ana? La madre de Samuel, también era estéril. Vemos también que la mujer sunamita, que era la madre del profeta Jonás, también era estéril. Es importante notar este patrón. El nacimiento fue sobrenatural, no fue algo normal. Es importante también saber que la fecha en la cual fue concebido, la Biblia dice, la cultura hebrea dice, en el libro del Talmud llamado Rosh Hashanah, en un tratado que habla de todas las fiestas hebreas, nos enseña que Isaac fue concebido en una temporada llamada Rosh Hashanah y nació también en un tiempo llamado Pascua, la Pesach. Es interesante ver que la Biblia dice en Génesis 21:2-3 que Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que el Eterno le había dicho. Usted ve que ella se cumplió literalmente lo que el Eterno le había anunciado a ella. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Isaac en hebreo. Vemos las circunstancias milagrosas en el nacimiento de Isaac. Ahora, eso levantó mucho escepticismo dentro de la nación, dentro del lugar donde él vivía. Muchos burladores comenzaron a cuestionar su paternidad. Fue lo mismo que pasó con nuestro Salvador también. Fue cuestionado. No solamente que su nacimiento fue un nacimiento milagroso y único en la historia de la humanidad. También su madre y su padre adoptivo, que fue José, que lo adoptó, fueron vilipendiados, burlados por toda esa nación en el momento en el cual Yeshua, nuestro Salvador, nació. Aquí está el paralelo extraordinario entre estos dos personajes. Lo mismo salió también con muchos otros hombres de Dios en la Biblia que están conectados a la redención. Por ejemplo, David también fue cuestionado en su nacimiento, cuya madre llamada Nisebet fue acusada de infidelidad. Y este es un patrón que se da en la redención, ya que los prototipos del Mashiach, como David, como Abraham, como le dije, como Adán también y como Isaac, que es el caso que estamos estudiando, presentan este tipo de vilipendio, de calumnia, de burla, donde un escepticismo profundo subyace en sus vidas. En otras palabras, sus nacimientos aparecen exteriormente con un epíteto o con circunstancias cuestionables. El Midrash dice acerca de esto, acerca de Abraham y de Isaac. Mire que dice el tratado Baba Metzia, en el capítulo 87, dice algo extraordinario acerca de esto, que muchos burladores y muchos escépticos se levantaron cuestionando la paternidad de Abraham. Mire que dice, y en el día que Abraham detestó a su hijo Isaac, hizo un gran banquete. Wow, imagínense, estaba alegre este hombre porque tenía un hijo a una edad tan avanzada y bajo la circunstancia que vino, milagrosa, y él pudo abrazar a su hijo. Por eso hizo un banquete.
para poder celebrar este acontecimiento. Y dice que todos los pueblos del mundo se burlaban de él diciendo, oye, ¿qué dice? Todos los pueblos del mundo se burlaban de él. ¿Has visto a ese anciano que trajo un exposito de la calle? Oye, lo tildaron de aquel que recogió un niño en la calle y ahora reclamado como su hijo. Y lo que es más, hacen un gran banquete para establecer su reclamo. Todavía se burlaban diciendo, concebido que Sara podría dar a luz a la edad de 90 años, ¿podría Abraham engendrar un hijo a la edad de 100 años? Oye, estaban cuestionando esto. Inmediatamente continúa el tratado. Baba Metzia nos dice, los rasgos del rostro de Isaac cambiaron y se volvieron como los de Abraham. Entonces, después de lo cual todos clamaron, cambiaron su parecer, y dice el texto, aclamaron que Abraham engendró a Isaac. Este es el primer paralelo en la vida de Isaac y en la vida de Yeshua. Los dos nacieron milagrosamente, los dos fueron también mofados, los dos fueron también burlados en su nacimiento, no solamente él, su padre y su madre también. Lo segundo que podemos ver es que la Biblia llama en esta porción Bayerá a Isaac un hijo unigénito. El hijo unigénito. Vemos claramente luego de que Abraham deja su tierra ancestral. Luego que vemos también que vence, mis amados, en esa guerra, yo le llamo la guerra mundial cero, donde él rescata a su sobrino Lot. Abraham experimentó la mayor prueba de su vida, la cumbre de las pruebas. La palabra de Dios nos dice en Génesis 22:2 lo siguiente, y dijo, óigame bien qué dice, toma ahora tu hijo, a tu único, Isaac, y dice, a quien amas. Parece que estamos hablando de Génesis, estamos hablando ahí, parece que estamos hablando de Juan 3:16, señores. Y le dijo, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios mío. Aquí hay algo extraordinario también que yo tengo que usted tiene que saber. Aquí es la primera vez en la Biblia que la palabra habla de amor. No es coincidencia que la primera vez que la palabra habla de amor, la habla en la historia de Isaac y de su atadura. El amor, cuando usted estudia el amor en un nivel más profundo, un nivel llamado gematría, el valor numérico de una palabra, ya que las letras hebreas todas tienen un valor numérico. Cuando usted busca el valor numérico de la palabra amor, ahabá en hebreo, que para que usted me entienda, el amor no es un sentimiento. Tengo que traer esto a colación aquí. El amor no es ningún sentimiento, el amor es una acción. El amor es una decisión consciente de la voluntad de alguien de expresar prácticamente amor. Cuando usted busca la gematría de la palabra amor es 13. Esto enlaza literalmente con los 13 atributos de la misericordia de Dios. Cuando usted busca entonces también la gematría, otra gematría en la historia hebrea que da número 13 es la palabra ejad, que significa unicidad. Entonces la palabra único que él usa aquí es ejad. Entonces lo que Dios está haciendo es que está desde un punto de vista más profundo, en el secreto de este verso, está diciendo que tu hijo único a quien amas está conectado a los atributos de Dios. Porque tanto ejad, único, como amor tienen los mismos valores numéricos. Te está diciendo que el amor de Dios literalmente es una acción. ¿Cuál es el concepto hebreo de esta palabra? De hijo único o hijo unigénito, que es la misma palabra. Es la palabra hebrea Ben Ayid. Ben Ayid. Y se repite en Juan 3:16, como le dije, de la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos la segunda conexión profunda, o la tercera, perdón, conexión profunda entre Isaac y Yeshua. Era el Hijo amado, el Hijo único que fue entregado. Entonces, al Dios pedirle, a Shem pedirle, el Hijo Abraham, lo que estaba haciendo era como si fuera así una parodia, como si fuera así un cuadro perfecto de lo que él mismo, el Padre Eterno, iba a hacer cuando entregara a su propio Hijo. Nos estaba mostrando como un gran preview, como un trailer de una película. Todo lo que él iba a hacer. La vida de Isaac es un paralelo perfecto, mis amados, como hemos dicho, de la vida de la redención de la humanidad en Yeshua HaMashiach. Es interesante también ver como otro de los elementos que están conectados, que la Biblia nos dice que cuando Dios le dice esto, entrégame tu hijo, en Génesis 22:3, Abraham se levantó temprano, dice la Escritura, para cumplir la tarea que Dios le había dado. Entonces, este era un hombre, mira, dispuesto, un hombre que estaba activo para agradar a su Dios. Abraham no perdió tiempo, mis amados, en cumplir la tarea. Esto es un gran mensaje para nosotros, de que nosotros debemos cumplir los mandamientos rápido. La Biblia dice, Abraham se levantó muy de mañana, muy aplicado, y enarvaldó su asno, póngame mucha atención, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Note aquí que hay otro patrón conectado a la redención, tanto en Isaac aquí, como también en Yeshua, mis amados, y es el patrón del burro. Los dos también entraron y montaron un burro cuando iban a efectuar la redención de la humanidad. La palabra hebrea para burro es jamor y se vincula a la raíz homer, que significa fisicalidad o materialismo. Es la misma historia que vemos también cuando en Génesis 49, hablando acerca de Shiloh, que todos sabemos ahora que es un término mesiánico, que es un término que se refiere a Yeshua mismo. Shiloh nos habla también que Shiloh vendrá en un burro. La Biblia dice, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Eso está en Génesis 49:11. Ahí está hablando literalmente de la obra de Yeshua. Está conectando también el homer, está conectando también el jamor, el pollino, el burro. Sansón, cuando también estudiamos también la historia de Sansón también, no solamente Sansón nació milagrosamente como Yeshua, también venció a un ejército con la mandíbula de un asno. ¿Se acuerda usted también cuando el rey David también, que es un prototipo del Mesías, y también nació milagrosamente, como Yeshua también nació? Mis amados, cuando él venció, enfrentó a Goliat, él fue a la batalla en un asno, dice la Escritura. La Biblia dice que tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Wow, qué tremendo es ver estas conexiones tan profundas en la Torá. Es interesante también que cuando Moisés iba a redimir al pueblo de Israel en la esclavitud egipcia, nada más y nada menos, él fue en un burro. O sea, toda la redención de Dios, hay patrones repetitivos, como si fuera una matriz, un algoritmo perfecto, repetitivo en las Escrituras.
Él regresa, él va montado en un burro. La Biblia dice en Éxodo 4:20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su burro, dice, y volvió a la tierra de Egipto. Es interesante ver esto de una manera perfecta, cómo cuadra todo. Ahora, aquí hay un dato importante que usted tiene que ver, debe ver, debe ver este dato. En hebreo, en Éxodo 4, cuando dice burro, voy a leer, en el Génesis 22, cuando dice enabardó su asno, no dice así en el original. El original no dice un burro, un asno o su asno. Dice literalmente el original hebreo, el asno, el. Oh, Dios mío, esto es un dato poderoso. Dice el asno, porque el asno, mire que comenta un gran comentarista llamado Rashi, mi amado. Él comenta en cuanto a el burro, o sea, está como señalando a este burro específico. Parece que este burro juega un papel grande en la redención. Parece que es el mismo burro cada vez que sale la redención. Mire qué dice él. Dice, el burro, dice él, es el burro particular, dice el comentario. Este es el asno que Abraham ensilló al atar Isaac. Y este, oye, ¿qué dice? Escúcheme muy bien para que usted vean los paralelos que hay entre el Mesías. Esto estamos comentando aquí un rabino, no un cristiano, rabino. Anote ahí que es un rabino, no es un cristiano. Porque parecería que estoy leyendo algo cristiano, pero no, es algo judío. Estoy hablando de uno de los más grandes comentaristas hebreos que hay, llamado Rashi, que vivió en Francia. Dentro de la erudición judía, es uno de los más grandes comentarios. Es más, inclusive dicen que es el mejor comentario de la Torá, muchos rabinos. Por eso es normativo. Cada vez que se enseña en todos los círculos judíos, utilizan a Rashi cuando en su comentario. Rashi dice que ese asno es un asno particular. El asno que ensilló Abraham para atar Isaac. Entonces dice, y este es el que el Mesías, mire mi hermano, esto es muy fuerte, muy poderoso. Este es el asno que el Mesías, el rey, está destinado a revelarse, como dice, un hombre humilde montado en un asno. Ahora, ¿de dónde Rashi saca este concepto de un hombre humilde montado en un asno? Bueno, mi hermano, Rashi lo que está citando es Zacarías 9:9. Todo el mundo, cristiano, judío, católico, todo el mundo sabe que Zacarías 9:9 es un texto mesiánico, habla del Mesías. Mire qué dice ese libro, que dice Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Usted ve que es una profecía acerca de la obra redentora de Yeshua. Por eso es que aparece en la historia también de Isaac, porque Isaac es el Mesías en su generación. Dice humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted ve aquí, Rashi dice que es el Mesías de que se está hablando aquí en Zacarías 9. Es interesante también que dentro de la cultura hebrea se cree que el Mesías vendrá en dos maneras, como el Mesías sufriente y como el Mesías triunfante. Uno que vendría a morir por la humanidad, a eso se le conoce, a ese concepto del Mesías se le conoce el Mesías hijo de Joseph o el Mesías hijo de José. En hebreo es el Mashiach ben Joseph. Y también se le conoce también dentro de su papel del Mesías Redentor con otro papel llamado el Mashiach ben David o el Mesías hijo de David. Yeshua cumplió ya uno de esos papeles. El segundo todavía falta por verlo. Será cuando Él vuelva en su segunda venida.
La Biblia dice, la cultura hebrea que dice que cuando él vendría como un asno, y ya eso sucedió en la historia, cuando él entra a Jerusalén, él entra en un asno. Eso se cumplió literalmente porque, se cumplió literalmente lo que dice Zacarías. Pero era entendido que si el pueblo dentro de la cultura hebrea no era digno, todavía él vendría como un asno. Él vendría en un asno, perdón. Él vendría sobre un asno. Y cuando el pueblo tuviera el mérito ya, él volvería entonces como el rey de Israel. Y vemos que él vino entonces como en un burro. Entonces, lo que podemos leer de esto es que todavía el pueblo no estaba listo para la redención total. El Kol HaTor, un libro extraordinario de nuestro pueblo, el pueblo de Israel, habla y nos comenta algo extraordinario. Él habla de esto, de este proceso o de este atributo de humildad del Mesías montado en el burro, ya que esto significa literalmente humildad. El Kol HaTor dice, una persona humilde montado en un burro. Él dice ahí entonces, como también dice Rashi, que es el Mesías, hijo de José, es una persona humilde. Dice, yo fui humillado y él me salvó. Su humildad lo protege de la muerte. Eso dice el Kol HaTor, un documento hebraico extraordinario. Vemos también entonces literalmente cómo se cumple este paralelo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber esto en el Nuevo Testamento? Mira, aquí lo dice, Marcos 11:1-10 dice, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betjafé y a Betania, frente al monte de los olivos, Yeshua envió a dos de sus discípulos y le dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Y luego que entren, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le dice, ¿por qué haces eso? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua. Usted está viendo que es la misma acción, la misma rendición. O sea, la Biblia es perfecta, mis amados. Hay una conexión profunda en estas dos historias. En la vida de Isaac y en la vida de Yeshua. Y echaron sobre él sus mantos. Y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos sobre el camino y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Hashem, en el nombre del Señor. Bendito el rey de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Wow, esto es interesantísimo notar este también paralelo que hay en la vida de Isaac y en la vida de Yeshua. No se queda ahí, mi amado, sigue esto creciendo, esto va todavía, ahora que se pone bueno esto. Vamos a seguir viendo los paralelos que hay en esta historia. Ahora quiero que observemos la atadura en sí. En el relato de la atadura, el texto incluye un detalle inusual de que Isaac llevaría el madero al sacrificio. ¡Wow! Esto es tremendo, el madero. ¿Se le parece a Yeshua también? Yeshua también llevó el madero, cargó el madero para ir a la muerte. De la misma manera, en la porción Vayera que estamos estudiando, también Isaac llevó el madero. La Biblia dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Esto es muy poderoso. Ahora mire dónde que está la cosa aquí, dónde se pone bien la cosa ahora. Cuando usted ve el comentario del Génesis Rabá, se impresiona de una manera tan grande que eso lo impacta a usted. ¿Por qué?
Porque ahí en el tratado, en el comentario de Génesis Rabá, nos dice una cosa muy, muy provocativa. Y permítame decirlo para que usted lo pueda oír. El Midrash Rabá dice, y Abraham puso la leña, o sea, comentando este verso de Génesis 22, dice, y Abraham puso la leña del holocausto en Isaac su hijo. Entonces dice el comentario, como un hombre, oye que dice, que lleva su cruz. Ay, Dios mío, esto me emociona. Yo tengo que darle gloria al Eterno por estas cosas, porque esto es muy poderoso. Esto es un comentario hebreo, mis amados. Esto no es el Nuevo Testamento. Este es el Génesis Rabá, que dice, como un hombre lleva su cruz sobre su hombro. Mis amados, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Abraham, lleva la madera como una cruz y será sacrificado como un cordero. Y aquí es interesante también otro paralelo importante que se ha tergiversado también. Es que la gente piensa que este hijo unigénito de Abraham y el hijo unigénito de Dios, Yeshua, eran un niño cuando murió. Más Isaac. La gente piensa que Isaac era un niño. Pero no es eso que está diciendo el texto. Isaac no era ningún niño cuando murió. Él muere a la misma edad del Mesías, más o menos a la misma edad del Mesías, en sus 30 años. Isaac cuando muere, murió a la edad de 30, cuando fue llevado a la atadura, perdón, no que murió, a la atadura, bueno, simbólicamente murió, vamos a verlo eso ahora. Cuando fue llevado a la atadura por su padre, la edad que él tenía era de 37 años. Yeshua se cree que murió a los 33 años. Usted puede ver el paralelo, los dos estaban en sus 30. Ahora, ¿dónde dice eso, Fernando? ¿Cómo yo puedo saber eso? Bueno, mi hermano, la Biblia lo dice. La Biblia es clara cuando lo dice. La Biblia dice que cuando cuando Sara concibió a su hijo fue a los 90 años. ¿Y a qué edad Sara concibió a Isaac? A los 30. Perdón, a los 90. Pero luego viene otro texto que te dice literalmente que Sara murió a la edad de 127 años. Entonces uno calcula nacimiento a los 90, muerte a los 127 de Sara, hace un total de 37 años. Entonces entonces, aquí en la edad también de llevarlo a la redención, a la muerte, tenían la misma edad, o la edad muy cercana, no, por así decirlo, no la misma edad, la edad bien cercana, en los 30 años también. Ahora también eso lo podemos ver en la cultura hebrea. El Éxodo Rabá, un comentario rabínico, dice literalmente que Isaac tenía 37 años cuando fue llevado a su atadura. Mire dónde lo dice. Dice el comentario del Éxodo Rabá 1:1 lo siguiente. Abraham engendró a Isaac para enseñarte que él era como su padre en todas las cosas, en belleza, en sabiduría, en riqueza, en buenas obras. Debes saber, dice el Midrash, que Isaac tenía 37 años, dice el Midrash, cuando su padre estaba a punto de sacrificarlo. Y sin embargo dice, y Abraham era viejo y avanzado en años. Lo ató, atadura, Keidá, como un cordero. Oye, usa el mismo término, cordero. Eso fue lo que dijo también Juan cuando vio a Yeshua. Ese es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y dice, y no lo retuvo. Pudo ver, mi amado, también este paralelo. No solamente que cargó madero como Yeshua, también, mi amado, murieron en un rango de edad muy, muy, muy parecido. Wow, esto es muy poderoso, esto me impacta y me emociona a la vez también. Cuando también la Biblia aquí menciona, cuando el Midrash aquí en el
menciona cordero, es muy importante usted pueda ver esto. Es una referencia literal a Isaías 53, que todo el mundo sabe que se refiere tanto a Israel como al Mesías de Israel también. Por eso dice que en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, igual que Isaac no abrió su boca. Hasta ahí también tienen un parecido extraordinario. Y dice, como un cordero fue llevado al matadero. Es interesante ver que cuando el drama que hay en esta atadura, el drama en la trayectoria de Abraham con su hijo para llevarlo ahí, lo llevó para atarlo y sacrificarlo. En ese trayecto Isaac le hace una pregunta desgarradora a su padre. Y Abraham le responde de una manera extraordinaria, mi amado. Y también conectada proféticamente a la redención de la humanidad. Génesis 22:7-8 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Óigame qué le dice, oye, escuche el corazón de Isaac. He aquí, aquí tenemos el fuego, padre. Aquí está la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ay, santo Dios, esto es muy poderoso. Esto es dramático aquí. Y la Biblia dice que Abraham le respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Oye, qué respuesta le dio Dios. Dios se proveerá de un cordero. En otras palabras, tú no vas a ser sacrificado. Tú no vas a ser llevado a la muerte. Dios tiene un cordero preparado. Está hablando proféticamente aquí. Fue lo que Yeshua dijo en una ocasión. Que dijo Yeshua, Abraham vio mi día, dijo. Él estaba hablando acerca de eso. Y dice la Biblia, ahí iban juntos. Cuando Abraham luego cuando Isaac luego de hacerle esta pregunta y esta respuesta profética que Abraham le hace, dice la Biblia que Abraham colocó a todo su hijo y lo puso en el altar. Mire que dice Génesis, un verso más adelante, en el verso 9, Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice la Biblia que edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. De igual manera, Yeshua fue atado, mi amado, de igual manera, de una manera similar. Marcos dice, y de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua atado y lo entregaron a Pilato. Usted ve la conexión también de la atadura en sí misma. El Colhator, escrito por un rabino grande en Israel llamado el rabino Hillel Solber, dice, conectando Isaac con el Mashiach ben David, lo siguiente: nuestro antepasado Isaac, escuche bien, esto es un rabino que está diciendo esto no es ningún escritor en el Nuevo Testamento. Es el rabino, un rabino de Israel que dice, nuestro antepasado Isaac estaba en la línea del Mesías ben Yosef. Usted ve, este rabino está comparando la obra de Isaac con el Mesías sufriente, desde el momento en que fue atado como sacrificio. Por esa razón usted puede ver que en la historia del Nuevo Testamento, tanto en Marcos 15:1 como en Mateo 27:2, que habla acerca de este atado que le hicieron a Yeshua, conectando así las dos historias. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Permítame ir cerrando. Quiero referirme ahora a otro aspecto importante dentro de la conexión entre Yeshua y Isaac, y es la resurrección. La Biblia dice en Génesis 22:19, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. La pregunta es, ¿dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac?
Desapareció del texto, dicen los sabios. La Torá solo dice que Abraham regresó, no regresó Isaac. ¿Dónde estaba? Esto es un misterio. Y que el destino y el paralelo de Isaac son desconocidos. Hay un gran documento dentro del pueblo de Israel llamado el Tratado del Rabino Eliezer, el Pirkei Rebbe Eliezer, que hace una declaración interesante acerca de este acontecimiento. Mire qué dice, lo voy a citar. El rabino Yehudá dice, cuando el cuchillo, óigame bien, tocó la garganta de Isaac, su alma lo abandonó. Esto es muy poderoso lo que está diciendo aquí. Pero cuando la voz del Eterno emergió de entre los dos querubines, diciendo, no le hagas daño al niño, no le hagas nada. Su alma regresó a su cuerpo. Él fue desatado y se puso de pie, experimentando, dice, la resurrección de los muertos. Wow, esto es muy poderoso. Inmediatamente se dio cuenta de que los muertos serán revividos en el tiempo venidero y resucitó. Y ahí bendijo a Dios. Hay una verajá dentro de la amidad, una oración que se hace todos los días dentro del pueblo de Israel, que dice, bendito eres tú Hashem, que revives a los muertos. Es de ahí que viene, de él revivir a Isaac. El fundamento de la Biblia es Yeshua, mis amados. Nunca olvide eso, su obra redentora. El mensaje total de la Biblia es el plan de redención y el papel que Yeshua juega. Y esta historia es el punto central, neurálgico de toda la Torá, que se cumple no solamente en Isaac, se cumple también, especialmente, en el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Mis amados, gracias por estar ahí. Bendiciones a todos. Shalom.